buenas, bienvenidos a una emisión más de Consumo TIC, un espacio de análisis y reflexión sobre los temas más relevantes del sector de telecomunicaciones y el ecosistema digital. La semana pasada fue clave para la industria, pues en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley Federal de Derechos y entre las modificaciones que se realizaron, pues están algunas muy importantes y particulares de interés para el sector de las telecomunicaciones porque tienen que ver con los precios de los derechos para el uso del espectro. Y bueno, pues para platicar sobre este tema y los detalles de esta decisión en el ámbito legislativo y el impacto que tiene para la industria de las telecomunicaciones en México, tengo el gusto de recibir a Fernando López. Él es director regional para México y Centroamérica de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, la ASIET. Fernando López, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por este espacio, con todo gusto. Muchísimas gracias, Fernando. Como ya bien platicábamos en esta breve introducción, la semana pasada pues se dio esta decisión por parte de la Cámara de Diputados para establecer lo que será la Ley Federal de Derechos que aplicará para el año 2021. Entre las modificaciones que particularmente nos interesan para el análisis en el sector de las telecomunicaciones se encuentra lo relacionado con el espectro radioeléctrico. Y ahí quisiera preguntarte, Fernando, ¿cuál es tu opinión sobre la reducción al incremento de la propuesta original que presentó la Secretaría de Hacienda? Claro, bueno, creo que hay una parte positiva y es la relacionada con la disposición que hubo por parte de algunos miembros del Congreso para evaluar el alto costo que estaba previsto en un inicio y también, obviamente, por parte de las autoridades. Creo que fueron conscientes de que el incremento que estaban planteando era demasiado elevado, en extremo elevado, y creo que fue positivo el poder tener ese acercamiento, ese diálogo y esa comprensión aún más profunda con relación a cuáles podrían ser los efectos de esta medida. Y por el otro lado, bueno, la parte negativa es que si bien, como tú dices, hubo una reducción de lo que se estaba planteando en la iniciativa, todavía el costo del espectro es muy alto y creo que hay que enfocarnos en analizar cómo funciona el esquema de pago de derechos en México para el espectro radioeléctrico y creemos que eso es el aspecto de fondo y es algo que hemos estado conversando desde hace muchos años. Desde el punto de vista de lo que nos preocupa, también está la parte relacionada con que los montos que están aprobados ya por la Cámara de Diputados y que se vendrán a discutir al Senado de la República, distan mucho de la propuesta que el propio regulador planteó. O sea, el Instituto Federal de Telecomunicaciones sí ha hecho un análisis profundo y detallado y está mostrando con datos y con evidencia que los costos del espectro radioeléctrico en México son altos. Creemos que esta participación al tratar de aconsejar a la Secretaría de Hacienda sobre estos temas es muy importante. Y bueno, esperamos que en el Senado de la República pueda darse otra vez este diálogo, esta conversación, para ver si podemos avanzar con un criterio más amplio para hacer un ajuste claro sobre el esquema y sobre los altos costos que se están pagando por este recurso. Claro. En este análisis que realizas, Fernando, lo dices muy bien, es necesario abordarlo desde el punto positivo, que por lo que comentas, pues se tiene el haber sido sensibles a las voces de la industria, de las voces especializadas, en donde hablaban justamente de que no es que el incremento de la propuesta presentada original por la Secretaría de Hacienda planteaba cuotas muy altas, considerando los estándares internacionales, y que además ya veníamos de precios muy caros para el espectro en México. Y por el otro lado, pues todavía el camino que falta por seguir en la ruta legislativa, aún la pelota está en la cancha de la Cámara de Senadores, y ahí es en donde tú otra vez pones el punto importante, que es otra vez volver a escuchar a la industria, porque hay afectaciones en lo inmediato, pero también para el futuro. Y en alguna otra ocasión
tenía la oportunidad de escuchar tu perspectiva sobre lo que será el futuro digital, la transformación digital para México y lo relacionado ahora en este tema del espectro con bandas que han sido calificadas como óptimas para una tecnología clave que será justamente 5G. ¿Qué opinas con respecto a esto? Porque tuvimos esta reducción en bandas importantes como la de 800, pero también hay otras bandas en las que pues, no estaban calificadas para tener costos de derechos, pero ahorita pues ya se están integrando y que ahí es importante pensar hacia adelante. Sí, lo que ocurrió acá en la propuesta es que se plantea un artículo transitorio y se busca subsanar la incorporación de estas bandas mediante el otorgamiento de un plazo para el cobro de derechos de uso de espectro que iniciaría hasta el 2024, tratando de prever que quienes busquen espectro en esas otras bandas no tengan una carga inmediata y tengan la posibilidad de generar las inversiones suficientes y de participar en los procesos de licitación eh, sin considerar la carga de derechos, digamos, en un plazo corto. Pero bueno, estamos hablando justamente de que iniciarían a pagar ya desde el 2024. Es decir, los transitorios realmente no resuelven el problema de fondo que, como habíamos dicho, tiene que ver con el esquema de pago de derechos y con la diferencia que hay entre lo que se paga en México y se paga en otros países. Dentro de un proceso de licitación, digamos, considerando la manera en la que funciona la industria, el establecer esos derechos para el 2024 implicaría también un desincentivo para aspirar a participar en las licitaciones en las mejores condiciones. Porque hay que tener en cuenta que las empresas cuando obtienen el espectro todavía requieren de hacer algunas inversiones adicionales y algunas adecuaciones relacionadas con el despliegue de infraestructura, con las adecuaciones específicas para poder dar un servicio en concreto y eso genera costos adicionales. Es decir, el plazo que se establece en los transitorios pues no resuelve realmente lo que ellos plantean dentro de la justificación de la propuesta y se necesita que se tome en consideración el fondo del asunto, como ya lo había comentado. Llama la atención posiciones de personajes y de jugadores clave en la industria, como la que apenas veíamos por parte de América Móvil, un jugador importantísimo para el mercado de las telecomunicaciones, y hablaban justamente de la afectación que tendrá mantener un espectro caro en México, sobre todo para el despliegue de 5G. Y no solamente eso, sino que una de las empresas más importantes del mercado mexicano, pues también habla de una reducción importantísima en términos de CAPEX. Y es lo que comentas, de esta proyección de inversiones para el mercado, que pues no son cantidades mínimas, sino que requieren de un plan con un tiempo necesario de anticipación, y pues ahí estamos otra vez volviendo al mismo punto, ¿no? De que la afectación no es únicamente lo inmediato, sino para lo que sigue. ¿Qué opinas al respecto de esto, Fernando? Sí, además hay que considerar que estamos en una coyuntura, ¿no? No estamos en el mejor escenario posible para plantear esos incrementos. Desde antes, digamos, de que se estuviera discutiendo el presupuesto, empezaron a surgir los análisis respecto a cómo influiría la contingencia sanitaria en las proyecciones que se tenían para la implementación de 5G. Es sin duda un factor a considerar. Y bueno, todavía no terminamos el año, todavía no salimos de una situación de contingencia y puede ser muy temprano para analizar en qué medida toda esta situación va a tener un impacto en las decisiones de la industria para la implementación de 5G, pero sin duda es un factor súper importante a considerar. Si tú le agregas que el tema del espectro, que es algo que el propio instituto había tratado de resolver, buscando poner a disposición estas bandas que ya se están incorporando, pues la situación se vuelve todavía más compleja. Es decir, no se están dando los incentivos necesarios para poder pensar que esta tecnología se implemente en el plazo más corto.
Y bueno, esto tiene una lógica también relacionada con las medidas de reactivación de la economía en toda la región. 5G es una tecnología que tiende fundamentalmente a incrementar la productividad de los países. Ese creo que es el punto central. Eh, el hecho por el que 5G se ha vuelto tan importante en la discusión, en el análisis, se vincula con las posibilidades que puede generar para el desarrollo de nuevas tecnologías que implementadas en los países dan la posibilidad de una mejora en productividad y obviamente de crecimiento económico. Y justamente es lo que se necesita ahorita, la posibilidad en el corto o en el mediano plazo de implementar medidas que permitan la reactivación económica y que nos hagan volver a un escenario positivo en términos económicos. Entonces, esto, si no se ve desde esa perspectiva amplia, se pierde, digamos, el fundamento de por qué es tan importante 5G y de por qué son tan importantes las tecnologías de la información y de la comunicación. Es aquí entonces que nosotros hacemos el llamado también en ese sentido. No es necesario solamente pensar en la parte recaudatoria y en el corto plazo. Creemos que lo fundamental es darnos cuenta de lo que se requiere en el mediano y en el largo plazo, y nosotros tenemos la certeza de que el sector de telecomunicaciones es un sector capaz de impulsar la reactivación de la economía. Las aportaciones que ya realiza en el PIB nacional son sumamente importantes. Con el desarrollo tecnológico adecuado, con las condiciones efectivas para despliegue de infraestructura, para incrementar la conectividad, para poder promover la realización, la implementación de nuevos modelos de negocio, sin duda las telecomunicaciones son un factor a considerar en un escenario de reactivación económica. Tienes un punto importante, sobre todo cuando hablamos de que la reactivación económica sin duda se traduce en beneficios para la población. No estamos hablando únicamente de un tema de negocio, de un tema de industria, sino que tiene que ver con los objetivos que diferentes gobiernos, incluido el de México, pues se han marcado como parte del bienestar de la sociedad, de impulsar el desarrollo económico, social, educativo que tanta falta nos hace en nuestros países de América Latina. Sí, el factor social es además un elemento crucial para repensar las aportaciones del sector de telecomunicaciones. Yo hacía referencia, digamos, a la parte económica, considerando que la propuesta surge desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero creo que nos ha quedado más que claro cuál es la función social de la conectividad en un contexto de aislamiento, digamos, y bueno, cuál será el papel de la conectividad dentro de la nueva normalidad. Estamos hablando de la posibilidad de estudiar, de continuar estudiando, de poder crecer en términos de educación, de poder tener alternativas para resolver necesidades relacionadas con la salud, de tener mayores oportunidades de trabajo. Hay esquemas de trabajo que han surgido aprovechando, digamos, esta coyuntura. Y creo que esto es un punto importante. Este tipo de situaciones pueden dar la posibilidad de aprovechar la nueva idea, la nueva concepción de la manera en la que hacemos las cosas. Es decir, esta crisis, hablando en el sentido general, nos da la posibilidad de aprovechar las tecnologías para poder crecer y salir adelante, para poder evolucionar hacia un escenario que hasta ahora no había tenido el ímpetu suficiente y que dentro del sector lo conocíamos perfectamente. O sea, todos nosotros somos unos convencidos de que el sector puede impulsar un desarrollo económico y social sin precedentes, pero lamentablemente no hemos sido capaces de comunicarlo de manera adecuada hacia otros sectores. Lo hemos intentado desde hace muchos años, los reguladores lo han intentado, la industria ha buscado realizarlo, los comunicadores como tú
también han difundido ese mensaje, pero lamentablemente no hemos podido cambiar esa lógica y ha sido difícil comunicar en distintos países de la región a otros ministerios, a otras dependencias, a otros tomadores de decisiones, la importancia que esto tiene para nuestros países. Esto también, te digo, se presenta como una oportunidad. Parece que hemos tenido un intercambio más fluido en términos de las aportaciones que pueda hacer el sector y esperamos convencer a quienes todavía no están convencidos de que este cambio es bueno para todos y necesitamos empezar a pensar en cómo podemos lograr que esto se traslade lo más pronto posible en beneficios económicos y sociales. La decisión ahora pues está en la cancha, en el ámbito de la Cámara de Senadores. Vienen semanas importantes porque pues justamente se tomará la decisión en próximos días. ¿Qué estarías esperando por parte de los legisladores en la Cámara Alta? Bueno, la discusión se va a llevar en el marco de la negociación y del análisis del paquete en general. Y se estará dando al interior de la Comisión de Hacienda, como fue en Cámara de Diputados. El senador Armenta, que es el presidente de esa comisión, ha mostrado disposición para tener un diálogo y una conversación. Recordarás, hace apenas 2 o 3 semanas, él mismo, junto con otros compañeros senadores, promovió la realización de un foro para escuchar a distintas voces del sector y creemos que el mensaje le ha llegado y lo tiene claro, él mismo lo ha expresado. Entonces, esperamos que exista sensibilidad con respecto a la situación en general. Creo que debemos de ser muy claros en esto que tratamos al principio. Si bien la disminución del incremento fue positiva, no estamos en el escenario deseado ni en el escenario que se estaba planteando por especialistas y por el propio regulador desde hace muchos años. Tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, el cobro de derechos en las frecuencias de la banda de 800 se está incrementando un 6.5%, casi un 6.6% con respecto a lo que se tenía el año pasado. Lo que se está planteando por Hacienda está un 180% más o menos, según ha afirmado el propio instituto, por encima de la recomendación que ellos hicieron. Es decir, ha sido bueno estar conscientes de que el incremento que se estaba planteando en un inicio era extremadamente alto, pero creemos que para los señores senadores el mensaje debe ser totalmente claro. Esta disminución no es una disminución con respecto al escenario que se tenía con anterioridad, es una disminución con respecto a una propuesta que la propia Secretaría había hecho y que no se fundamenta, por lo menos no existe coincidencia en la fundamentación de los datos y del comparativo. Porque en la justificación ellos exponen que tienen ciertos datos que les muestran que el espectro en México puede crecer. Nosotros hemos tratado de exponer, digamos, esta situación, hemos tratado de tener un intercambio, pero no hemos llegado, digamos, a la parte de la revisión metodológica de por qué hay esa justificación. Pero existe muchos estudios, evidencia presentada, como digo, por el propio instituto, por la industria, por GSMA, que es una asociación internacional que conoce muy bien estos datos y con la que colaboramos de manera muy continua. Y bueno, no encontramos, digamos, los elementos para que esto se siga llevando a cabo. Entonces, ahí creemos que está el mensaje principal para el análisis y para la discusión, que en el marco de toda la conversación sobre el paquete, no se olvide esta parte que es tan importante y que se establezcan los espacios de interlocución y de diálogo para poder explicar justamente los datos y los estudios y que esto sea en beneficio de toda la población. El Instituto Federal de Telecomunicaciones planteó una propuesta, crear un grupo de trabajo para justamente llevar estos elementos técnicos y de análisis al legislativo. Ahora en el Senado, ¿tú opinarías que se debiera pues tomar en cuenta esta propuesta de crear un grupo de trabajo?
Yo creo que es muy importante que el grupo que el grupo de trabajo se integre. O sea, sería importante que se generara un mecanismo de conversación sobre esto de inmediato para poder anticipar lo que puede ocurrir en el Senado. Estamos hablando de una semana para que se apruebe el paquete económico en el Senado. Tienen hasta el 31 de octubre, si no me falla el calendario. Y sería fundamental y deseable que pudiéramos tener la oportunidad de llevar a cabo esta conversación. Pero adicionalmente hay que mencionar que ese grupo de trabajo tendría que funcionar de forma permanente para el análisis del esquema de pago de derechos en México y para buscar las mejores alternativas para llevar conectividad a todas las personas en nuestro país. Porque la discusión en el Senado, digamos que va a tratarse de lo que viene contenido en la propuesta de Hacienda. Pero ahí no se nota un cambio en positivo al esquema que ya habíamos tenido desde hace años. O sea, la discusión se enfocará en estas bandas que tú señalas, que están considerando para 5G y que se incorporan, que no estaban antes. Y en este aumento que es incluso superior al incremento que se contempla de la inflación. Pero no estamos iniciando una conversación, un diálogo respecto al esquema que viene desde años atrás y qué es lo que estamos planteando históricamente. Entonces, este grupo de trabajo que está planteando el instituto es fundamental, tanto en el corto plazo, digamos en el plazo inmediato, como en los meses que siguen, para evitarnos la necesidad de estar conversando sobre la marcha en la aprobación de todas las leyes que componen la propuesta del presupuesto del próximo año. Entonces, si pudiéramos empezar a trabajar cuanto antes en eso, sería muy importante para el sector, pero sobre todo sería importante para poder generar en lo más rápido posible estos beneficios para toda la población. Un planteamiento muy interesante, mantener una relación permanente técnica de las dos bandas, por parte del regulador, la academia, la industria y por supuesto el legislativo, como dices, para no estar tratando de arreglar las cosas tan al vapor y con la prisa que representan los tiempos legislativos. Fernando López, te agradezco de verdad muchísimo el tiempo. Si nos permites pues retomar la conversación conforme vayamos viendo qué va pasando. Tú decías, hay una semana, esta semana es clave. Los tiempos legislativos se van cada vez más acortando y pues bueno, nos encantaría volver a platicar contigo sobre este tema, sobre lo que se genere en el legislativo y por supuesto con otros temas que tengas por ahí en el radar a través de Hacienda. Con todo gusto, siempre es un placer conversar contigo, Lupita, y también con Consumoti, que siempre hacen unas preguntas súper pertinentes y que son de interés de toda la gente. Muchísimas gracias, Fernando López. Te agradecemos infinitamente tu participación y pues, bueno, pues esperamos pronto volver a platicar contigo. Muchas gracias. Un placer, que estén muy bien. Amigas, amigos de Consumo TIC, les agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta transmisión. Los esperamos en la próxima.